Educación, Adriana del Piano, planteó hoy la necesidad de estudiar un mecanismo de selección universitaria mejor que la PSU. Una crítica a la que se han sumado distintos sectores. Nos acompaña esta tarde la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Josefina Canales. ¿Cómo estás, Josefina? Muy bien, bienvenida. Y ustedes, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Mira, ayer conversábamos con el rector Aldo Valle. Él tiene una visión distinta en el sentido de que no hay que culpar al instrumento. Hay otros problemas, decía él, de fondo que son más complejos que la PSU. Pero con respecto a los resultados, que siguen manteniendo los problemas de siempre, ¿cuál crees tú que es el principal problema que tiene la PSU que amerita buscar otra alternativa? Yo creo que no podemos obviar de que hay otros factores que son muy importantes, como por ejemplo los factores que están en la escuela, y no solo en la escuela, sino incluso desde la educación parvularia hasta la educación superior. Se ve una segregación que también la vemos como una segregación urbana que existe en nuestro país. Hay muchos factores que pueden influir en el desempeño de los estudiantes a lo largo de su vida estudiantil. Sin embargo, la PSU por sí misma es una prueba que aumenta esas desigualdades que se ven en la escuela. Por ejemplo, no solo en temas socioeconómicos, como lo hemos visto, sino también las brechas de género. O sea, solamente un 17% de los puntajes nacionales fueron mujeres, y eso es preocupante. Lo que hace la PSU es tomar toda la segregación que se ha visto desde la escuela y aumentarla en esta prueba que más encima vale muchísimo el porcentaje para entrar a la universidad. Y en el fondo hoy día está representando una fotografía perfecta de las desgracias de nuestro país en esta materia, porque otro dato, los principales puntajes, ¿dónde están? En las comunas de Santiago y las comunas de Santiago más acomodadas. O sea, se está transformando en una foto precisa de esos problemas que tú señalas. Efectivamente, hoy en día la PSU es como la radiografía del Chile que hoy tenemos. Un Chile centralizado, donde todo ocurre en la región metropolitana, en Santiago particularmente, y un Chile donde los más privilegiados, que son los que tienen un nivel socioeconómico mejor, tienen mejores puntajes, tienen la posibilidad de acceder a la universidad y más encima de regodearse entre qué universidad claro, quieren la elegir. gracia es que la PSU no sea una radiografía sociológica, sino que sea un instrumento que sea justo de evaluación para poder ingresar a la educación superior. Efectivamente. Claro, siempre se ha planteado eso de que reproduce las desigualdades que tiene el sistema actualmente, pero la duda de fondo es si acaso debe la PSU hacerse cargo de esos problemas o más bien esto tiene que centrarse en los cambios de fondo, en lo que pasa en la sala de clases, cómo reducir esas desigualdades. ¿Puede la prueba en sí corregir ese tipo de situaciones que se arrastran de todos los años en materia educativa? Yo creo que la prueba no necesariamente corrige, pero no debería acrecentar esas desigualdades que vemos hoy en día. Aquí hay dos líneas de acción. Una por el lado de la que podemos ver desde la educación parvularia, que lo vemos desde la sala cuna, cuando los niños incluso pueden saber que desde los 3 años no van a llegar a la universidad por su situación, por su ambiente, entre otras cosas. Y por otro lado está el tema de la misma prueba, que al ser seleccionadora y no al ser la que recibe las capacidades de la persona, sino solamente unos ciertos conocimientos que generalmente son de memoria, lo que hace es seguir segregando y segregar aún más, que es lo que sigue reproduciendo este círculo. Porque cuando segregamos, y por ejemplo lo que hablamos recién, solamente la gente del sector oriente puede acceder a las universidades, siguen siendo los privilegiados los que tienen los mejores trabajos, los mejores sueldos. Entonces esta prueba ayuda a que este círculo vicioso se mantenga. Ahora, tú estudias educación parvularia en la Católica. Por ejemplo, para ti, ¿cuál hubiera sido el instrumento que hubiera sido más preciso, más justo para una persona que quiere estudiar educación parvularia? Porque la PSU mide una cosa absolutamente general. ¿Sería mejor que tuviera una prueba especial, una prueba dirigida a la educación de párvulo, o al menos para los educadores? ¿Ah? Yo creo que es muy interesante lo que planteas, porque deberían existir pruebas especializadas dependiendo de carreras. Por ejemplo, existe una prueba para entrar a teatro, actuación, que mide otras habilidades. En el caso de las pedagogías debería ser lo mismo. Uno no necesita, por ejemplo, conocimientos de matemáticas súper avanzados como cálculo, sino que necesita también habilidades que a veces no se miden en estas pruebas y que tampoco quizás miden en el ranking. Yo creo que, por ejemplo, en este caso se puede bajar conocimientos de ciertas disciplinas, pero aumentar conocimientos de otras, como por ejemplo aumentar el tipo de habilidades blandas que pueden tener los futuros profesores, habilidades también psicológicas. No todo el mundo puede ser educador en ese sentido, y asimismo aumentar en otras pruebas, como por ejemplo a veces
falta de habilidades de tipo de lenguaje, por ejemplo, evaluaciones de redacción, de escritura, que hoy en día quizás no se miden tanto. Buscar otras alternativas de prueba, no solamente o que esté todo centrado en la PSU y la presión que eso significa para el estudiante. Sí, y además de buscar otro tipo de prueba, yo diría otro tipo de evaluación, porque no solamente tiene que ser cuando uno dice prueba, la gente se imagina una prueba escrita, alternativa. La idea es medir otro tipo de habilidades que a veces no se pueden medir con pruebas estandarizadas. Hay que entender que estamos en un mundo diverso, en donde todos tenemos habilidades distintas, y lo que deberíamos empezar a evaluar es un poco el completo de la persona y lo que puede aportar también a la carrera. Sí, ahora, uno de los temas que se ha planteado, lo decías tú también, es la brecha de género que se ha visto. La cantidad de puntajes nacionales, por ejemplo, 118 hombres, cerca de 25 mujeres. Entonces, ¿tiene que ver esto con la prueba directamente? ¿Incide el modo en que se hacen las preguntas, cómo está conformado el temario de esta PSU en esa brecha de género? ¿O más bien esto tiene que ver con lo que pasa en la sala de clase? Tiene absolutamente que ver no solo lo que pasa en la sala de clases, sino la cultura que hoy vivimos en nuestro país y en muchos otros países a nivel mundial, que hemos tenido que ir cambiando a lo largo de los años, una cultura muy machista que se dedica a decir, por ejemplo, desde el jardín infantil, que los niños pueden jugar con ciertas cosas, las mujeres con otras, las mujeres son mejores en lenguaje, los hombres son mejores en matemática. Sin embargo, la prueba lo que hace es acrecentar este problema que vemos desde mucho antes a nivel cultural. Y es lo que hablábamos antes, es mostrarnos una radiografía de lo que Chile está hoy en día. Lo que implica cambiar esta prueba es, por ejemplo, cambiar ciertos términos que pueden hacer que sea mucho más que difícil para las mujeres que nos mantengan en un piso de iguales al enfrentarnos a la prueba de la PSU. Pero ¿en qué elementos notas tú que no enfrenta esta prueba de la misma manera a hombres y mujeres? Que ahí hay una cierta desigualdad. Yo creo que hay un problema desde la base, pero en la misma prueba también está la forma en que se plantean ciertas cosas, la forma en que se plantean las preguntas, la forma en que está escrita la prueba o hecha vive solamente cierto tipo de razonamiento. Y eso incluso no tiene que ver entre mujeres y hombres, sino que tiene que ver en la forma de aprendizaje que tiene cada uno y lo que está viendo, una prueba absolutamente de memoria. Creo que eso no tiene que ver con temas de género, pero la prueba efectivamente sesga a quienes tienen ciertas habilidades y otros no. ¿Qué es lo bueno de la PSU? Buena pregunta. Yo creo que lo bueno de la PSU es que es una medida y que permite seleccionar. Creo que para eso está hecha. Creo que no es bueno seleccionar, sin embargo, la forma de seleccionar es pésima. No está haciendo realmente una selección, sino que se está quedando con quienes han sido más privilegiados, con el mismo círculo vicioso que hablábamos anteriormente. Creo que sí tiene que existir un sistema de acceso a la educación superior que pueda elegir o demostrar quienes tienen ciertos conocimientos. Pero hoy en día el problema también de la prueba es que la escuela se basa en los conocimientos y los contenidos de esa prueba para pasar su materia y no viceversa. No es que la prueba esté midiendo lo que los estudiantes han hecho durante su enseñanza media y su vida escolar, sino que por el contrario, la vida escolar se adapta a la PSU. Por lo tanto, en ese sentido no está midiendo realmente los conocimientos de los estudiantes. ¿Pero crees que es necesario que se mantenga un tipo de test que vaya seleccionando a los alumnos que entran a educación superior? Lo pregunto porque en otros países hay situaciones, experiencias en las cuales en ciertas universidades pueden ingresar todos los que quieren y tienen el filtro, por así decirlo, se produce después. Tienen que demostrar que efectivamente pueden cumplir con la exigencia académica. Es bueno mantener una prueba estandarizada. Las pruebas estandarizadas no son malas, pero el punto es el porcentaje y el tipo de prueba estandarizada. ¿Qué preguntas hacemos en la prueba? ¿Qué contenidos tiene esa prueba estandarizada? Solamente vamos a tener matemática y lenguaje y ciencia e historia y estamos olvidando las artes, la filosofía o muchos otros temas que se hablan durante la educación. ¿Qué pasa con la educación cívica? No digo que esto se deba meter en la prueba estandarizada, pero sí debería también ser un conocimiento importante que deba medir la complejidad que tiene la persona al entrar a la educación superior, pero el porcentaje que debería valer esa prueba debería ser mínimo o muy bajo. Yo quiero preguntar por un tema político, pero a usted también le gusta la política, por eso que está ahí como dirigente. Cuando Manuel José Osandón comprometió su apoyo a Sebastián Piñera de cara a la segunda vuelta, uno de los compromisos importantes, según dijo el senador, para él era el tema de gratuidad, que se mantuviera y que se incrementara. Piñera dijo, ok, pero vamos a focalizarnos en la educación técnica. ¿Te parece acertado? ¿Cómo visualizas esto? ¿Hace falta, crees que es necesario o no que en Chile haya una especial atención para la formación técnica?
Yo creo que es muy importante que sigamos avanzando en temas de gratuidad. Es muy importante que nos enfoquemos en la educación técnica, la educación técnico-profesional, pero no necesariamente desde la gratuidad, porque aquí tenemos dos problemas. Por un lado, hoy en día los institutos profesionales y los institutos técnicos pueden lucrar. Y mientras no puedan lucrar, es muy peligroso entregarle el 90% de la gratuidad porque están lucrando con plata del Estado. Pero no solamente los técnicos, ¿eh? Ojo, que mucha de la gratuidad, por ejemplo, se va a planteles privados también. Sí, pero lo que se está pidiendo, el fin al lucro, desde la reforma de la educación superior por lo menos, que es lo que ha planteado este gobierno, es que se acabe el lucro en las universidades que adscriban a la gratuidad por lo menos, pero en este caso las instituciones de educación superior técnico-profesionales no estarían incluidas en eso. Y por lo menos de lo que hemos planteado desde la CONFET es que ninguna institución de la educación superior debería lucrar y ninguna institución, ojalá, de la educación completa mientras vayamos avanzando. ¿Pero no crees que falta ahí más fiscalización y que ese mal uso de recursos públicos sea fiscalizado bien, más que paguen los platos rotos los alumnos que van a estas instituciones privadas? Porque en el fondo, si los dejas sin gratuidad, ¿no es injusto? O sea, ellos deberían recibir gratuidad, pero el punto es que detrás de esta gratuidad que plantea Piñera hay una visión muy importante de la educación que tenemos y lo que estamos hablando anteriormente, que hay ciertas personas de ciertos recursos que pueden acceder a algún tipo de educación y otras que pueden acceder a otro. Cuando él está diciendo que solamente va a aumentar en los FT y en los IP, está diciendo que las personas del 60% más vulnerables que quieran estar en gratuidad ya no van a poder optar a las universidades porque solamente van a tener un 40% de gratuidad, un 60%, no el 90% que ofrecen CFT o IP. Por lo tanto, la única opción va a irse en técnico profesional. Lo que nosotros decimos es que aquí, quien sea puede entrar a cualquier espacio. La institución de educación superior debería ser para todos y para todas por igual. Lo que sí creemos que debe fomentarse la información de los FT y los IP que hoy en día no está. Lo hablábamos hoy día en la mañana. No todos los estudiantes saben lo que son los FT y los IP, no todos los estudiantes saben que es un rol muy importante que tiene en el país las carreras técnicas. Hoy en día no se está sacando provecho de esos espacios que deberían ser importantes no solo en los distintos niveles socioeconómicos, sino que a nivel país tenemos que fomentar la matrícula técnico-profesional. Y en esa línea podría ayudar a fomentar la matrícula en educación técnica el hecho de que se aumente la gratuidad en eso. O sea, lo que nosotros proponemos es que no sea gratis ahí, sino que sea gratis en todos para que tengan todos la opción de elegir. Claro, pero esto que se plantea de colocar el énfasis en la educación técnica, porque es eso lo que Pero es lo mismo cuando hablamos de colocar el énfasis en la educación parvularia, los niños primero, la educación superior primero. O sea, aquí el énfasis, más que ir en una o en otra, es entender que esto es una transversalidad y que si no vemos la educación como algo transversal, no estamos realmente cambiando la base de esto. Ojo, no, los recursos son escasos. Ojalá todo fuera transversal, ¿no? Pero, por ejemplo, tú estudias también con una beca de vocación del profesor. Sí. Ahí tenemos un caso de una estupenda ayuda focalizada. Sí. Antes, cuando no había ni una ayuda, era poco atractivo para muchos estudiar educación o a carreras relacionadas a la educación, porque no había un incentivo, no había un premio, los sueldos eran más bajos, eso también se ha ido mejorando. Pero ahí tienes tú el caso de una beca a los que estudian educación. Yo creo que es complicado el ejemplo porque, por ejemplo, para entrar a esta beca hay un puntaje mínimo y el puntaje es bastante alto. Sí. Por lo tanto, quienes acceden a esta beca también son los mismos. Además de quienes accedemos a esta beca, tenemos que pagarla en el futuro y hay muchos profesionales que después de estar un par de años en la universidad eliminan la beca, la dejan porque creen que no quieren trabajar los espacios públicos, que es donde más se los necesita. Y por lo mismo, creo que un incentivo un poco, no sé si es el mejor incentivo como ejemplo, porque la verdad yo creo que tiene muchos problemas detrás que no nos hemos dado cuenta hasta hoy en día, donde, por ejemplo, no toda la gente accede a beca de vocación de profesor. Yo que estudio en una de las mejores universidades de Chile, la mayoría estamos con esa beca porque el puntaje es muy alto, pero hay otras universidades que muy pocos estudiantes están con esa beca. Como no sé si necesariamente la beca promueve que más gente estudie pedagogía. No sé si se ha comprobado. El argumento que entregaba la ministra de Educación para decir que no le parecía que avanzara más rápido la gratuidad en educación técnica que en el resto de las instituciones de educación superior es que se corría el riesgo, según ella, de que muchos optaran por esas carreras solamente porque les salía gratis y no por un tema de vocación.
No, o sea, es eso mismo, como que estamos diciendo a los estudiantes que solamente tienen la oportunidad de estudiar en los CFT y la IP y no tienen la oportunidad de estudiar en la universidad, porque es solamente por una cosa económica. Entonces, volvemos a exactamente la misma base. Por temas socioeconómicos, uno termina estudiando en tal espacio o en tal espacio. O sea, si la gratuidad está acá, bueno, me voy para acá y no estudio allá porque no tengo opción. La idea es que aquí exista realmente la opción de que alguien pueda elegir y decir, ok, a mí por vocación me gustaría estar en instituto profesional, a mí por vocación me gustaría estar en una universidad, en una carrera de filosofía, a mí por vocación o por opción tengo la posibilidad de elegir, porque la educación es un derecho y es mi derecho de elegir lo que seré para aportar al futuro. Hoy en día lo que puede pasar es que eso no sea una realidad, porque tú estés destinado por temas socioeconómicos a elegir cierta parte u otra. ¿Cómo crees que va a ser el diálogo con el nuevo gobierno? ¿Cómo va a ser el movimiento estudiantil? ¿O va a seguir como volcán un poco más apagado mientras tanto a lo que fue, ¿verdad? En sus momentos, el primer gobierno de Sebastián Piñera fue bien compulsionado en el diálogo con los movimientos estudiantiles. Yo creo que es difícil saber qué es lo que puede pasar sin pensar en lo que pasó en el pasado. Yo no digo que los movimientos sociales nos reactivemos y que, o sea, por lo menos hemos estado activos durante los últimos años, pero todo el mundo nos ha preguntado, ¿volveremos a hacer el 2011 o no? Pero lo que sí sabemos es que hay un descontento social también, hay una crítica a lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera el 2010 y que no escuchó o no hubo un diálogo, en este caso, con el movimiento estudiantil. Cuando nosotros íbamos a pedir una educación, íbamos a pedir educación como un derecho, solo nos respondía con represión en las marchas, en distintos espacios. No hubo mucho diálogo con ese gobierno. Nos encantaría que ahora, en una segunda etapa, esto cambiara, que existiera sea un espacio más dialogante. Sin embargo, estamos en vereda absolutamente distinta. Sebastián Piñera lo ha dicho, él cree en una educación de mercado, nosotros no creemos en una educación de mercado y no es lo que queremos para Chile. Entonces, probablemente nos podamos sentar a dialogar si es que ellos tienen la opción de querer sentarse a dialogar con nosotros, pero estamos en veredas tan distintas que no creo que lleguemos a muchos consensos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir. Buenas tardes.